Listo. Bueno, hermanos, si gusta, puede acompañarme al Evangelio de Lucas capítulo 22. Hoy se suele celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de hecho cada domingo nosotros lo hacemos, ¿verdad? Celebramos la resurrección de Jesús. Sin embargo, me gustaría enfocarme en algo maravilloso, ¿verdad? Que viene antes de la resurrección. Y bueno, va a estar Lucas 22, 7. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Pregunto, ¿por qué la mayoría de los judíos y otros alrededor del mundo celebran hoy la Pascua o la cena pascual, mientras que como nosotros, ¿verdad?, aprovechamos de repente hoy a celebrar la cena del Señor? Se puede celebrar en cualquier otra ocasión, nosotros aprovechamos este día también. Y entonces viene la otra pregunta: ¿es la celebración de la Pascua antitipo de la cena del Señor y Cristo del Cordero que se sacrificaba? Bueno, vamos a orar para pedirle a nuestro Dios poderoso que nos dé entendimiento. Padre bendito, poderoso, amado, te damos gracias. Rogamos, Señor, que tú estés con nosotros, Señor, con tu pueblo, con aquellos que hemos creído. Venimos a alabarte, pero también venimos a recibir de tu palabra, a través, obviamente, de un siervo que nada es, pero sabemos y confiamos en fe que tu Espíritu Santo nos dará entendimiento más allá de lo que podamos nosotros explicar. En el nombre bendito de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Qué maravilloso es estar juntos, ¿verdad? Y de eso también trata el tema. Vayamos por partes, sin perder su lectura. Ahí en Lucas, va a estar en Lucas y en Éxodo. Vaya por favor conmigo al dos capítulos adelante, en esta ocasión, Lucas 24. Pero no pierda su lectura en Lucas 22. Y vaya al versículo 44. Y le voy diciendo que el antitipo denota la realidad. O sea, un antitipo, ¿qué es lo que significa? Denota la realidad del Antiguo Testamento que corresponde con el tipo un antitipo denota la realidad del Nuevo Testamento que corresponde con el tipo del Antiguo. Ahora, el término griego que usualmente se utiliza, el cual ustedes quizás estén acostumbrados, es figura, cuando es figura de lo que había de venir, etcétera, ¿no? Bueno, en Lucas 24:44, Jesús, habiendo resucitado, se acaba de presentar ante sus discípulos, mostrando las marcas que obtuvo en la cruz a causa de su padecimiento y, por supuesto, de su muerte. Y ese es un gran enfoque, de su muerte. Y dice el versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario, subraye eso, estas dos palabras, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Precisamente en Lucas 22:7, en nuestra lectura encontramos una de esas frases que dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús, pues, viene ahora a ser el cordero pascual, y vamos a elaborar y a decir verdad algo que ni los discípulos, mucho menos nosotros, hubiésemos entendido, a no ser por lo que al final viene diciendo en el versículo 45 de Lucas 24. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora recordemos que para este tiempo el Espíritu Santo no había sido enviado. Lo fue cuando nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, ascendió a los cielos. Y aquí Jesús hace las veces del Espíritu, porque Él es Dios enteramente, y abre el entendimiento a sus discípulos. Déjeme decirle que el estudio de la Pascua es ineludible si pretendemos conocer el significado de la Santa Cena. Y es que la Pascua es una de las celebraciones judías más importantes establecidas desde la ley mosaica. Dios la instituye entre su pueblo de Israel, y con ello, en esa senda profética,
manifiesta una marcada promesa llena de esperanza. Desde aquel tiempo de la esclavitud, Dios dijo a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo y voy a liberarlo. Desde ese día que Adán y Eva pecaron, en sí el hombre, desde el día que el hombre pecó, Dios en su amor maravilloso ha querido liberarlo del pecado y de la esclavitud. Ese es el fin de la evangelización. Razón por la cual envió a su Hijo unigénito, ¿verdad? Juan 3:16. Pero Juan 3:17 nos dice bien claro que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Para eso vino Jesús. Y ese es el amor de Dios manifiesto en toda su extensión de la palabra. Así, la senda profética culminaría en los días de Jesús en su santo sacrificio en la cruz del Gólgota. No sin antes, esto es muy importante que veremos, establecer de manera de recordatorio la celebración de la Santa Cena. Espero que aprendamos mucho hoy porque va a tomar mucho sentido no solamente seguir un ritual, una ceremonia porque se nos antoja o porque decimos somos cristianos, sino en tener ese entendimiento pleno. En Lucas 22:7 nos remite a la última de muchas Pascuas que nuestro Señor Jesucristo celebró, pero resaltando esta, dado su cumplimiento profético, ¿verdad? Dada su importancia. Todas eran importantes, pero esta la que más. De hecho, el Evangelio, no vaya allí, pero el Evangelio de Marcos 8:31, Jesús ya anunciaba su muerte porque Él era Dios, Él sabía todo. En su omnisciencia, Él ya anunciaba su muerte a sus discípulos, enseñándoles de ese modo que Él mismo sería el Cordero del sacrificio, como ya lo establecimos y lo elaboraremos un poco más. Dice allí, no está ahí, y comenzó a enseñarles que le era necesario, otra vez, al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, subraya eso, y resucitar después de 3 días. Sin sus discípulos saberlos, yo quiero que usted entienda que Jesús ya preparaba sus corazones. De hecho, mucho de lo que Jesús habló al respecto fue ignorado, si así lo quiere decir, obviamente por el poco entendimiento, ¿verdad? Pero Jesús ya los preparaba. Tome en cuenta el paralelismo de todo eso con Lucas 27:7, nuestra lectura dice, era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Y en verdad lo fue. Ahora, volviendo ahí a Lucas 22:8, continúo leyendo. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan a preparar la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les contestó, al entrar ustedes en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo hasta la casa en que entre. Y díganle al dueño de la casa, el maestro quiere saber cuál es la sala donde va a comer la Pascua con sus discípulos. Versículo 12. Él les mostrará una sala grande y amueblada en el piso de arriba. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Estamos a punto de presenciar que lo que comienza como una cena pascual, culmina como la cena del Señor. Versículo 15. Él les dijo, Jesús, había deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes de que sufra. El amor que está implícito en este deseo de Jesús de confraternizar con sus discípulos ciertamente es inconmensurable. Sin embargo, resalta algo muy importante que yo les quiero hacer notar, y es esta Pascua y antes que sufra, que es sufrir, ¿no? La Pascua es una cena que conmemora la liberación del pueblo de Israel a la que estaban sujetos en Egipto, ¿verdad? Por alrededor de 400 años. Es precisamente la cena a la que Jesús se refiere como esta Pascua. Esta significa la última de su clase en la que Jesús
participaría estando aún en la tierra, ¿verdad? Estando en cuerpo. Por eso es que popularmente se le suele llamar a este evento histórico la última cena, ¿verdad? Así se le llama, la última cena. Entonces fue donde Jesús lavó los pies a sus discípulos y donde también pues les descubre que uno de ellos le iba a traicionar. Ya vamos captando todo, ¿no? ¿Verdad? Este maravilloso evento histórico. Entonces, yo quiero que entienda que aún así, para nuestro Señor, ese notorio regocijo de comer esta cena pronto sería canjeado por un extenuante dolor y copiosas lágrimas. Y yo quiero que nosotros realmente pensemos hoy en todo eso, porque de eso se trata, de recordar. Aquella cena fue obertura a su padecimiento, la puerta que le llevó al camino que le condujo al huerto de Getsemaní. ¿Sí? El estrado inaugural de su sufrimiento, en donde incluso experimentó un raro fenómeno conocido como hematidrosis. Y todos saben de este evento en el que la sangre y el sudor mezclados exudan de la piel. Y según los versados en la materia dentro del campo de la medicina, el temor excesivo, la tensión severa crónica, así como otras fuertes reacciones emocionales ante la tragedia anticipada, porque recuerden que Jesús era enteramente hombre, pueden causar enfermedad psicosomática que lleva a la hematidrosis. Fíjense. Y considerando el sufrimiento postrer de nuestro Señor Jesucristo, evidencia no solo esa estresante anticipación de lo que venía, sino además su conocimiento absoluto de que estaba próximo a ser sacrificado, torturado y sacrificado, podríamos agregarle. Plasmado esto clarísimo ahí cuando Jesús dice antes de que sufra. No es de por si acaso sufro, antes que sufra. Yo quiero gozar con ustedes, quiero convivir, quiero estar aquí. He deseado comer esto. ¿Por qué? Porque ya es la antesala. Porque aunque sufra, y yo lo estoy ahora parafraseando todo, pues estaré pronto con mi Padre. Ese era el anhelo de Jesús. Pero no quita el hecho de que vendría un sufrimiento terrible. Pero lo más importante es quizás que fue en esta cena pascual cuando Jesús establece el nuevo pacto en su sangre, dignificando el sentido de aquella celebración de la Pascua. Porque la cena de la Pascua solo era sombra de lo porvenir. Solo era figura, un símbolo de lo concreto, de aquello que ahora había llegado en la persona de Jesús. Como cuando, es lo mismo como cuando David anhelaba y veía la figura, la persona de Jesús en lo espiritual. Pero nosotros ahora, los que estaban ahí lo vieron y nosotros después por fe también creemos en el que vino. El que iba a venir, el que estuvo con ellos, como dijo Juan, que vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y nosotros que ahora creemos por fe, aunque no lo hemos visto, somos bienaventurados, que vino. Tremendo. Entonces, él aquí estaba dándole ese sentido a esta celebración, porque esa cena era solo sombra de lo que estaba por venir. De ese modo Jesús instituye una conmemoración que toma diferentes títulos según la denominación cristiana. Entonces, conocida en algunos sectores como la Cena del Señor, en otros la Santa Comunión o la Santa Cena, ¿verdad? Pero también la distinguen como la Santa Comunión, mientras que los católicos romanos la llaman la Eucaristía, que en el griego, o traducido del griego, significa acción de gracias. Ahora, sin perder su lectura, está usted en Lucas, déjelo allí, una marca. Acompañen por favor a Éxodo 12. Y es que no es que la Pascua no sea importante, porque tendemos a hacer eso, no decir, bueno, pues la Pascua no. Es más, es indispensable, porque sin ella jamás podríamos entender el significado concreto de la Cena del Señor. De hecho, la obra de nuestro Señor Jesucristo, la que Él completó en la cruz, está implícita en la Pascua. Por ello, es de suma importancia para nosotros el estudiarla, el conocerla.
Por lo que veremos en Lucas 22 el cumplimiento profético de Éxodo 12, razón por la cual no podemos desechar la Pascua. ¿Está usted ya en Éxodo 12? Recuerden que acostumbro leer versiones sencillas. Dice la palabra en el versículo 1: en Egipto el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Por eso los judíos tienen un calendario distinto. Versículo 3 es muy importante, hermanos. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que en el 10º día de este mes todos los hombres tomarán un cordero por familia. Y aquí indica obviamente el sacerdocio que Dios da al hombre, el liderazgo, pero también la responsabilidad. Y dice, ¿pero qué dice ahí? Uno por familia, un cordero por familia, uno por cada casa. Esto es muy importante. El cordero de la Pascua se tenía que comer en familia. Pregunto, ¿Jesús tenía familia terrenal? Sí, tenía familia terrenal, claro. Siendo así, ¿por qué entonces no tomó la cena con ellos? ¿No será acaso que Jesús está desobedeciendo la ley de Moisés, lo establecido por Dios? Bueno, porque según Lucas 22, Jesús tomó la cena ¿con quién? Con sus discípulos. Bueno, a ver, no vaya ahí, pero Mateo puede ir si quiere, pero trate de estar en las escrituras que le digo, las principales. Pero Mateo 12:46 cuenta de una ocasión que todos conocen, que mientras Jesús enseñaba, su madre y sus hermanos llegaron. Y alguien le hace saber a Jesús que le querían hablar. ¿Y qué les contesta Jesús? Bueno, en el versículo 48 de Mateo 12, Jesús les contestó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? O sea, ni siquiera dijo, a ver, hazlos pasar, no. Y señalando a sus discípulos, dijo, he aquí, o he ahí a mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Verá, no quiere decir que Jesús estaba despreciando a sus hermanos, obviamente que no, ni a su mamá, mucho menos. Que todos, a final de cuentas, alcanzaron la salvación. Pero estaba también enseñando algo en ese momento. Entonces, hoy la iglesia constituye la familia de Dios, creyentes formando un cuerpo y Cristo, teniendo a Cristo como la cabeza, quien nos dirige. Cristo es el centro. Si alguien más es el centro de la iglesia, olvídese, salga de ahí. Porque, escuche bien, debido a que Jesús estaba estableciendo el nuevo pacto en su sangre, Él no quebrantó la ley de Moisés, que ordenaba que el cordero pascual se tenía que comer en familia, refiriéndose a la familia terrenal. No obstante, Jesús señala a sus discípulos como su nueva familia, su familia espiritual, justamente en aras del cumplimiento de ese nuevo pacto establecido. ¿Entendemos? Entonces, Éxodo 12:3, ahí se preestablecen dos cosas para nosotros. ¿Qué podemos aprender? La primera, que la iglesia, a diferencia del pueblo judío, al celebrar la cena, lo hace ya no para conmemorar la liberación de la esclavitud sacrificando un cordero, sino para conmemorar el sacrificio del cordero que nos liberó de la esclavitud. Se lo voy a repetir porque yo le pedí mucha sabiduría a Dios para llegar a esto. Escuche bien. La iglesia, a diferencia del pueblo judío, al celebrar la cena, lo hace ya no para conmemorar la liberación de la esclavitud sacrificando un cordero, sino para conmemorar el sacrificio del cordero de Dios que nos liberó de la esclavitud. El enfoque está ¿en quién? En el cordero, en Cristo. Eso celebramos. Y si me acompaña al capítulo 5 de 1 de Corintios, le mostraré cómo Pablo explicó este concepto como base de lo que 6 capítulos más adelante hace mención en la Cena del Señor. Y nosotros al final, ya fuera de al terminar el mensaje, pues utilizaremos de 1 Corintios 11:23 en adelante para tomar nuestra cena.
la cena del Señor. Entonces, fíjese, versículo 7, 1 Corintios 5 dice: límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa. Subraye, sin levadura, como son. Porque nuestra Pascua, ¿se da cuenta? Ya no la Pascua que fue establecida por Moisés. Ahora dirán, pero Pablo es hebreo, ¿verdad? Hebreo de hebreos, decía él. Pero él está, acuérdense, los gentiles. Nuestra Pascua, ya no la de Moisés, sino que dice, nuestra Pascua, que es Cristo. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Entonces, ¿es acaso la de los judíos de hoy en día? No. Exceptuando, claro, a los judíos mesiánicos, que es el término que se les da a los judíos de raza que creen que Jesús sí es el Mesías, pero la mayoría no cree. La mayoría no cree. Entonces, ya, fíjense lo que pasa aquí. Nuestra Pascua es Cristo, lo cual Pablo agrega, ya fue sacrificada por nosotros. Ya. Tú no tienes que hacer nada más. Ya fue sacrificada. ¿Sí? O sea, dejémonos ya de los rituales de la ley y de los sacrificios de animales. Porque Cristo, que es el Cordero con C mayúscula, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, ya fue muerto en sacrificio por nosotros. ¿Sí? Amén, ¿verdad? Lo segundo que Éxodo 12:3 establece o preestablece es que debido a que el Cordero Pascual se comió en familia, implica que dicha celebración deberá efectuarse en la iglesia, entre la familia de Dios. ¿Está claro? ¿Cuántos pertenecen a la familia de Dios? Amén. Bueno, por ello la iglesia toma la cena del Señor como una familia. Éxodo 2:19 nos afirma que nosotros, los no judíos, ¿verdad?, dejamos de ser exiliados, extranjeros, desechados, siendo ahora ciudadanos junto con el pueblo santo, y siendo ahora, y venimos así, ciudadanos, venimos a formar parte de la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Imagínense lo que hemos venido hablando. Por eso es que debe haber amor entre nosotros, aún con todas nuestras deficiencias, soportándonos unos a otros, ¿verdad? Continuamos en Éxodo 12:4. Moisés continuó instruyendo: mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, no el que está enfrente porque me cae mejor, no. Si ve como Dios, el inmediato, así que tienes un problema con él, arréglalo. Él y su vecino inmediato tomarán uno según el número de las personas. O sea que se va a hacer, de esas dos familias se hace un cordero. Sigue siendo un cordero por familia, porque todos somos familia. ¿Entendemos? Entonces, de esas familias, ahora lo compararemos con las diferentes iglesias, ¿no? Entonces, su vecino inmediato y su casa tomarán unos según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Recuerden que las mujeres y los niños casi no las solían contar, pero obviamente contaban a todos, ¿no? Entonces, había unos que tenían buen diente, como decimos, o que tienen, algunos de aquí quizás necesitaríamos ser menos, ¿verdad? Porque el cordero no iba a alcanzar, pero ese era de verdad el concepto, para que todos quedasen satisfechos, ¿verdad? Del cordero que alcanzaba. Entonces una familia de 3, por ejemplo, ya con su vecino inmediato, de repente hizo un 5, bueno, ya somos 8, y de acuerdo con lo que cada persona podía comer, sabrían si el cordero era suficiente o no. ¿Sí se entiende, verdad? Bueno, además el comer o compartir el cordero con el vecino inmediato viene a ser figura de la gran comisión que nosotros recibimos en Mateo 28 del 16 al 20. ¿Por qué? Porque evangelizar es sinónimo de compartir, ¿qué? El cordero. Comenzando, por cierto, con nuestro vecino inmediato. ¿Quién? Pues para empezar, nuestros familiares más cercanos, no nuestra casa. Después, si acaso, los otros familiares. Y luego los amigos y todo lo que veamos, en donde tú andes, donde tú te pares.
Porque dice, yo voy a evangelizar al mundo, pero pues empieza por tu hogar, ¿no? Empieza por el más inmediato. Por eso no, me voy a la colonia Morelos. No, espérame, no, aquí el que está a un lado, ahí te vas a ir a comer. Bueno, entonces, versículo 5. El animal será sin defecto, subraye, sin defecto. ¿Qué es sin defecto? Que nada, sin mancha, sin que tenga alguna enfermedad, completamente perfecto, sano. Dice, sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel en las 2 tardes. Esto es muy importante. Creo que ya todos entendimos que el Cordero de la Pascua representa al Cordero de Dios, ¿verdad? Es decir, a Cristo. Por tanto, era necesario que el Cordero a sacrificar durante la Pascua no tuviese en realidad pecado alguno, o sea, defecto alguno, perdón. Porque Cristo no tiene pecado. Porque Cristo es perfecto, sin defecto. Él es el hombre perfecto, que no existe, solamente Él, por decirlo de alguna manera. Completamente santo, completamente limpio. Que aunque fue tentado, como dice la palabra, en todo, de acuerdo a nuestra semejanza, como a ti, como tú y como yo, Él no pecó. A diferencia de nosotros, Él no pecó, nosotros sí. Por eso su muerte. Entonces, era importante que ese cordero, sería una ofensa presentar un cordero con defecto. Porque acuérdense que de repente alguien dice, no, lo vamos a necesitar en el desierto ahora que vayamos. Ya avienta aquel, pero está muriendo. No, pues es que ¿quién se va a dar cuenta? Así hay muchos que hoy dan eso a Dios. Pero ¿quién se da cuenta? Así de fácil. Siempre ha habido todos, hermanos. No me queda ni la menor duda. Entonces, además de esto, el cordero debía ser inmolado. Esto significa sacrificado. Y por toda la congregación. Significa que todos deberían ser testigos de la muerte y el derramamiento de la sangre del cordero. ¿Acaso no sucedió así en el monte de la calavera? Por eso fue levantado Cristo, como decía, si no me equivoco, en Juan 3:14, cuando dijo Moisés, porque como la serpiente cuando dijo Juan, como la serpiente que Moisés levantó en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, dijo Jesús. Que yo sea levantado, ya, crucificado, para que todo el que aquel vea sea salvo, como en el tiempo de las serpientes hicieron esa de bronce, que la gente al verla, querer en fe, Dios lo sanaba. Él representa también otro antitipo del tipo que es Cristo. Fíjese qué tremendo. Bueno, entonces, así que todos debían ser testigos y lo fueron. Por ello Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes, ¿qué? Es derramada o se derrama mi sangre. Inmolado pues significa muerto. Por lo que 1 Corintios 11:26, que al final veremos también, ya para celebrar, Pablo terminó su exposición de la cena del Señor diciendo, cada vez que coman este pan y beban esta copa, que es lo que haremos, están anunciando que Cristo murió por ustedes. Háganlo hasta que Él venga. ¿Vean qué fácil se entiende? ¿Sí o no? Muchos nos dicen, no, pues que no lo entienden. Es tan fácil. Cada que ustedes toman están anunciando a la gente, ¿sabes qué? ¿Por qué toman la cena? Porque anuncio, recuerdo el sacrificio del Señor y anuncio a la vez que Él murió por mí. Estoy declarando que murió por mí. Una parte fundamental de ser cristiano es proclamar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que su resurrección, por supuesto. Por eso dije que obviamente celebramos la resurrección, pero de hecho lo hacemos cada domingo. Pero tenemos que entender su muerte. Porque si Cristo no murió, tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, 1 Corintios 15:17, dice que nuestra fe es vana, no sirve para nada. En vano hemos creído. Aún estamos muertos en nuestros pecados. Qué importante. Y es que si el cordero no muere, no hay sangre. Porque el cordero, así como no hay duda, pueden traer cuentos y demás, que Cristo en realidad no murió en la crucifixión. Eso está comprobadísimo. Nadie sobrevivió a una crucifixión. Así el cordero, no sé si ustedes han visto, es degollado. Nunca sobreviven. ¿Por qué?
le cortan el cuello y desangran. Ese es un cordero inmolado, lo sacrifican, su sangre es derramada. Así que era un inocente, obviamente, el corderito para cubrir los pecados del pueblo, de la gente. Así que fíjense qué tremendo. Entonces, si no hay cordero que muera, pues no hay sangre. En Hebreos 9, 22, no vaya ahí, y yo le recomiendo que esto le va a enriquecer si usted estudia ese capítulo completo de Hebreos, por favor, Hebreos 9, porque pues no hay tiempo, ¿verdad? Pero Hebreos 9, 22 dice, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y ahí mismo en el versículo 18 antes dice, por eso ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre. Por eso era necesario la muerte. Y lo vemos desde el tiempo, o sea, podemos ir hasta Génesis, cuando el Señor tuvo que sacrificar a un animalito inocente. Se supone que es un cordero para cubrir a Adán y a Eva con pieles, ¿verdad? Cubrir su pecado, porque ellos ahora habían pecado, aunque ya estaban desnudos, no había pecado ellos, pero al pecar dice que tuvieron vergüenza, tuvo que Dios que cubrir su vergüenza. ¿Eh? Versículo 7 de Éxodo 12, Moisés continúa diciendo, y tomarán de la sangre, acuérdense, si no es sacrificado el cordero no hay sangre, y la untarán en los dos postes y en el dintel de la casa que lo han de comer, o sea, en el marco de la puerta. Escuche bien, el poner la sangre del cordero sacrificado y luego entrar cada persona de aquel hogar, de manera espiritual era automáticamente cubierta, pero tenían que entrar, cubierta por aquella sangre de aquel cordero perfecto, sin defecto, pero tenían que entrar. Y al decir cubierta, hablo también de protección. Otra, no solamente tenían que entrar, tenían que permanecer. Por eso Jesús dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Porque si quiero Cristo y luego te sales, si no se trata, ¿cómo? Y andas haciendo todo. No. Permanecer. ¿Tenemos? Porque el que salía, ya, le daba un cuello. Entonces, muy importante eso. ¿Sí? El poner la sangre del cordero sacrificado y luego entrar a cada persona quedaba cubierta por esa sangre. Entonces David dice en el Salmo 85:2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado. Romanos 4:7, Pablo lo interpretó de la siguiente manera, eso mismo, dice, dichosos, dijo, aquellos cuyos pecados han sido perdonados y olvidados. ¿Por qué? Porque antes cubrían la sangre, cubría solamente el pecado. Pero el Cristo, dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a darle un aplauso al Señor, ¿sí? Entonces, Pablo lo dice, dichosos, felices, aquellos cuyos pecados les han sido perdonados y olvidados. Dios no se acuerda, Dios no es como nosotros. Que ahí te perdone y al rato, no es así. Son vivas declaraciones que proclaman el perdón absoluto luego de ser cubiertos por la sangre del Cordero, pero ahora me entienden que son quitados, completamente removidos. Quien no recuerde a aquel soldado que estaba ante Jesús para comprobar su muerte, pues yo no sé, ni siquiera ha visto películas o leído libros de pequeño, ¿no? Pero recuerdan a aquel soldado que para verificar la muerte de Jesús atravesó su costado con una lanza y al ser salpicado fue cubierto por aquella sangre purificadora, entendiendo más tarde, junto con el centurión y otros soldados, que aquel en verdad era el Hijo de Dios. Porque está registrado, muchos creyeron, alcanzando en esa manifestación de fe el perdón de pecados, diciendo, este es en verdad. Y hay un ejemplo literal con consecuencia espiritual, ¿verdad? Y esto sucedió porque aquel Jesús estaba ensangrentado, pendiente de la cruz. Fue el mismo, ese Jesús fue el mismo el que dijo allá en Juan 10:9, yo soy la puerta.
el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos verdes. Imagínense, bendiciones. Así fue todo israelita que entró bajo la cobertura de aquella sangre y pudo salir. El primogénito pudo salir vivo para ir a la tierra prometida. Bueno, esa generación en sí, solamente Caleb y Josué entraron, pero ustedes saben, la promesa de Dios está ahí. Qué increíble, ¿no? Yo soy la puerta. Pero que al Jesús pender de aquella cruz, bañado en su propia sangre, a mí nunca me ha dejado sorprender en Isaías 52, 14. Cuando ustedes leen Isaías 53, acostúmbrenlo a leerlo desde el 52, versículo 14 en adelante. Pero léanlo de versiones sencillas. Dice que estaba completamente desfigurado Jesús, que no parecía un ser humano. Muchos a veces, por no leer esas, sacan otras cosas de que no dice que era una cosa horrenda. Dice, parecía, o sea, una mole de, o sea, imagínense. Se quedan cortas las representaciones. Entonces, él estaba bañado en su propia sangre. Vino a ser pues la puerta ensangrentada que nos cubre de la muerte, tal como aquella puerta de que los israelitas marcaron con la sangre del cordero inmolado antes de entrar a sus casas. ¿Sí? Entonces todos los que en Él creemos hemos pasado ya por esa puerta, todos, pero hemos permanecido. Pero alguien tuvo que predicarnos, ¿verdad? Por ello, de la gran necesidad de hablar del cordero crucificado, de compartir el cordero. Hay de aquellos que no prediquen un evangelio con sangre. Hay muchos por ahí, denominaciones, testigos de Jehová, son sin sangre. No. Pablo decía con de nuevo, porque me propuse hablarles más que nada de Jesucristo y de su muerte en la cruz. 1 Corintios 2:2. Sin crucifixión no hay muerte. Sin muerte no tienes sangre. Sin sangre no tienes vida. ¿No has pasado aún por esa puerta marcada con sangre? Bueno, prepárate, prepara tu corazón, porque déjame decirte que seguramente no faltaron aquellos incrédulos que no creyeron en las instrucciones de Moisés. Como le digo, siempre hay de todo. Y le puedo asegurar que al estar dentro de sus casas, sin sangre en sus puertas, debieron de haber estado completamente inseguros, nerviosos, hasta con miedo, por aquello de que, ¿qué tal si sí? Por si las dudas. Así también aquellos que se habían acoplado ya a la cultura egipcia, completamente compenetrados, como hay muchos supuestos cristianos que están en el mundo metidos. Y todos ellos, ¿qué pasaba? Ellos estaban metidos hasta la coronilla, idólatras, adoraban a los dioses egipcios, entre esos al dios Amón, que era representado por un cordero. ¿Cómo vamos a ofender al dios Amón? Y no sacrificaron el cordero y no pusieron la sangre en los dinteles de la puerta, en los postes. Decidieron esperar la inevitable muerte. Ojalá no haya aún de esos que constamos así. Mas aquellos que colocaron la sangre en las puertas descansaron en Dios, ¿verdad? Estaban tranquilos. Esa es nuestra esperanza. Dios es fiel, Dios es poderoso, Él es el Todopoderoso. Descansaron como todo hijo de Dios está, confiadísimo en esa sangre del Cordero de Dios. Confiadísimo. A mí no me queda ni la menor duda. Yo me podré equivocar, podré esto, podré aquello, pero Él no. Y Él no miente, y Él es fiel, y Él cumple. Y estamos confiados en Él, no en nosotros mismos. Juan escribió en Apocalipsis que él vio a un hombre, a un varón con ropa teñida en sangre. Era el verbo de Dios. La sangre lo evidenció. Ese libro nos relata del cordero inmolado. Un cordero inmolado, o sea, no un cordero, no, inmolado, sacrificado, como evidencia.
Continuamos en Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. El antitipo denota los sufrimientos de Cristo, que por causa nuestra fue puesto en el fuego consumidor de la ira de Dios, hasta aplacarla por completo. Acuérdense que dice, el profeta Isaías dice, Jehová quiso quebrantarlo. Capítulo 53, Jehová quiso quebrantarlo. Por ti y por mí. Dice, molido fue por nuestros pecados. Y cuando vamos al original habla de un mortero, o como le llaman un metate o un molcajete, donde dos piedras chocan una con otra, y todo lo que está ahí, ¿qué pasa? Queda molido. Así habla que hizo Dios con Jesús por nosotros. Por eso cuando el rey David en su profecía que dijo, soy derramado como agua, por eso es que Jesús estaba en el huerto así. No tanto por lo que los romanos le harían, sino porque estarían ante la presencia santa del Dios eterno, llevando nuestros pecados. Imagínate, es como si te dijeran a ti, te vamos a aventar con la fiera más poderosa, que sus fauces te van a despedazar y te vamos a poner 1 kilo de carne amarrada. No, pues, si allá vas con eso, porque te va a despedazar. Porque Dios es completamente santo y no puede haber pecado. Él es limpio. Ciertamente Jesús no tenía pecado, dice, pero ¿qué dice la palabra? Por nosotros se hizo pecado. Qué terrible, imagínense. Entonces, por eso les decía en el Getsemaní, mi alma es arrancada de mi cuerpo, porque él sabía lo que venía. Por eso les digo, lean Hebreos, porque él les explica que él no solamente, precisamente en el 9 capítulo, no se presentó ante un tabernáculo hecho de manos, sino ante el tabernáculo celestial. Él fue el sacerdote, el sumo sacerdote, porque solo él es perfecto, y él mismo se presenta como sacrificio ante Dios para morir una vez y más, una vez para siempre, ya. Por eso tenía que ser hasta su aplacamiento de esa ira. Y continúa diciendo, y panes sin levadura. Ahora ya todos saben que la levadura es símbolo de pecado, ¿verdad? Es el pan que infla el pan, ¿no? Le echan levadura y se infla. Y el pan sin levadura, pues no se infla. Vaya, ¿verdad? Pero que dicen, cuando inflan el pan, pues en realidad no tienes, pero sabe más rico, de ay, lo vamos a sortear y vamos a... Pero porque es fermentación, ¿verdad? Leuda, o sea, es fermentación, entonces, no, sinónimo de pecado. Entonces por eso dice, los panes sin levadura, el pan sin levadura habla de la santidad del Cordero de Dios, la cual debe estar plasmada, impresa en nuestras vidas, en nosotros. En 1 Corintios 5:8 Pablo nos instruye. Dice, así que celebremos la fiesta. Para nosotros una fiesta continua. Por eso les dije desde el comienzo, cada domingo en realidad celebramos la resurrección de nuestro Señor. Por eso nos reunimos los domingos, por si alguien no lo sabía. Porque celebramos la resurrección. Ya no estamos nosotros en el pacto antiguo del sábado. Del sábado, no, del día de reposo. Nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor. Porque todo era sombra de que debe venir. Él es el Señor del sábado, ¿recuerdan? Entonces, Pablo nos dice eso, celebremos la fiesta, no con vieja levadura, o sea, no con la vieja naturaleza pecaminosa, rebelde a Dios. Por lo que agrega, ni con levadura de malicia y de maldad. Refiriéndose a que es necesario el llevar a cabo esta y otras celebraciones cristianas con toda santidad y pureza, así como nuestra propia vida, no con religiosidad. Siempre digo eso porque tengo que, con santidad y pureza. Porque la religiosidad rápidamente es falta de amor. Y ese no, Dios no quiere eso. No. Por lo que dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Que asiste tu corazón. Y esto, más que nada, alude a celebrarlo de acuerdo con el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y luego continúa diciendo, ¿qué dice? Con hierbas amargas lo comerán. Las hierbas amargas son guarnición, y estas simbolizan la amargura y las penalidades de la esclavitud sufrida por los judíos en el antiguo Egipto.
Para nosotros, bueno, el recordar la esclavitud y el pecado del que nuestro Señor Jesucristo nos liberó. Esto es sinónimo de arrepentimiento y la postrera salvación al comer al Cordero. Esto lo pueden ustedes estudiar mucho en Juan 6, del 60 en adelante. ¿Se acuerdan cuando la gente que les decía, es necesario que coman, ¿verdad? Y beban mi sangre, coman mi carne y beban mi sangre? Y pues dice, le estoy hablando cosas espirituales, se refería. Lo pueden estudiar todo eso. Entonces, todo el que come hierbas, escúcheme bien, todo el que come hierbas amargas, estamos hablando dentro de esa analogía, ¿verdad? Pero no come el Cordero, continúa en esclavitud y muerte. Por ejemplo, no vaya ahí, pero en Mateo 26, 21, cuando Jesús declara que uno de sus discípulos le iba a entregar, agrega en el versículo 23, el que moja en el mismo plato que yo, el pan, es el que me traicionará. Ahora, yo les he explicado esto para que lo entiendan, ¿verdad? Como la cultura de mi esposa. Los griegos, en toda esa cultura del Medio Oriente, lo que hacen no es como nosotros, ¡hey, pásame la salsa! ¡Pásame esto! No. Ellos ponen un plato, por eso están las mesas llenas, son muy vastos. De cualquier aperitivo que haya, ponen un plato donde cualquiera, donde lo alcancen ciertas personas, por decir 3 personas. 4, no creo si, quizás 4, dependiendo de la mesa. Pero si para yo no estirarme y agarrar de la de aquel. Bueno, hay unos que sí son de dragones y entonces sí agarran la otra, ¿verdad? Ahí pasa, no, pero es otra cosa. Pero quiere decir que solamente 2 o 3 personas a lo más mojaban el pan en el mismo plato. Yo les aseguro que era Juan y Judas. Y eso se prueba. Por eso el que moja el plato conmigo, o sea, el que comparte, quiere decir que estaban a un lado. Porque ya hemos hablado de cómo estaban sentados. Juan estaba a un lado de él. Pero Pedro estaba a un lado de Juan porque Pedro precisamente fue el que le dijo a Juan. ¿Sí? Judas estaba a un lado. Cerca de Jesús. Tocándolo, palpándolo, ahí a un lado. Él mojaba en el mismo plato. Eso se refiere. Ese me traicionará, dice. Ahora, dicen, y fíjese, bueno, pues Judas permaneció en esclavitud y muerte a solo participar del plato de hierbas amargas en el cual Jesús mojó el pan. Y ya que al Juan preguntarle, como les decía, a su Señor, ¿quién sería? El versículo 26 dice, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, por supuesto, en las hierbas amargas, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Esto es literal. ¿Está bien? Aclarando, ¿verdad? No es lo mismo que pasó con Judas cuando dijo, quítate delante de mí, Satanás. Satanás es adversario, es todo. Va al griego, no está, eres el diablo en persona, ¿no? Entonces aquí sí entró Satanás en Judas. Dice, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Obviamente, ¿a quién estaba hablando? A Satanás. Porque Satanás ya estaba dentro. Escuche bien, para cuando Jesús parte el pan y lo reparte a los 11, Judas ya se había ido. No tuvo parte en el nuevo pacto. Este texto nos enseña también la importancia de participar dignamente de la cena del Señor, so pena de invalidar su significado profético en nuestras vidas. Le estamos menospreciando. Tomamos la cena para recordar su sufrimiento y no para degustar de manjares. En la iglesia de Corinto tomaban la cena del Señor estando en pecado, ¿verdad? Enemistados unos con otros. Y como lo dice aquí, lo dice la Escritura, pues deben ser en familia. Ellos no lo hacían así. Pablo reprendía sus reuniones diciéndoles que así no era. Es que no es así, no se reúnen para bien. Porque pervirtieron la convivencia de aquella santa comunión, perdiendo en ello la esencia de tan solemne celebración. Y tal como algunos judíos corrompían el mandato de Dios al insistir comer panes con levadura. Cuando pues en la cena de Pascua, cuando no era permitido. No, es que me gusta el pan infladito. No, pero es que no. Y así algunos, haciendo caso omiso de la advertencia de Dios, que leímos allá en 1 Corintios 7 y 8, 1 Corintios 5, 7 y 8,
participaban de la cena sin limpiarse de pecado. Acuérdense que la Biblia nos dice que todos los días debemos limpiarnos de pecado, pero si hay algo permanente, pues sabes que tienes que desecharlo, tienes que arreglar eso. Y encima cometían nuevas arbitrariedades. Continuamos. Éxodo 12:9. No comerán nada crudo o hervido. Todo el animal tiene que ser asado al fuego junto con la cabeza, las patas y las entrañas. El Cordero de Dios debía asarse entero, según algunos eruditos, como símbolo de la unidad de Israel. Además, sin romper un solo hueso. Ninguno es una profecía también. Salmos, ninguno de sus huesos era roto. Tipifica el cuerpo de Cristo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas. Efesios 4:16. Eso es para nosotros. No podemos romper esa comunión. Estamos unidos. Así Cristo, el antitipo de este cordero, el antitipo de este cordero que es para Cristo, ¿verdad? No debe ser comido de manera carnal, sino espiritual. Por eso dice, discerniendo espiritualmente, separando todo lo carnal. ¿Sabes qué? Estamos haciendo algo solemne. Es una ceremonia, es un ritual, sí. Pero cuando leemos en 1 Corintios 11, del 23 en adelante, o Pablo en 1 Corintios nos indica que muchos cayeron en enfermedad, aún murieron, porque Dios es un Dios santo que juzga. O sea, no podemos jugar con Dios. Y Él trata con cada uno según Él quiere, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo de manera espiritual, comerlo espiritualmente, teniendo presente el sufrimiento de Jesús al ser pasado por el fuego. Versículo 10 dice, ninguna cosa dejarán de Él para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. Y acuérdense que todos estos versículos, o sea, son unos estudios vastos, ¿verdad? Estamos reduciendo todo, así que abuelo de pájaro. Entonces, se debe en parte aquí, lo que demandan, a que los restos podían usarse de manera supersticiosa o permitir que se pudriesen. Los judíos eran, pues como todo el mundo, ¿verdad? Idólatras en muchos aspectos. Por eso también Moisés destruyó a Nefestán, creo que se llamaba esa serpiente de la que les hablaba, ¿verdad? De bronce. ¿Por qué? Porque ya muchos la adoraban. Y así es. Por eso Dios no quiere que nos hagamos imágenes. Entonces, eso era en parte, además de comer a Cristo, es participar de su muerte en la cruz, como les dije, Juan capítulo 6. Entonces, una entrega debe ser completa. Somos de Dios ahora. Debe ser, no podemos ser cristianos a medias. 11. Ya vestidos y calzados, y con el bastón en la mano, porque traen su callado, ¿no? Coman deprisa el animal porque es la Pascua del Señor. Entonces lo comían listos, preparados, prestos, ¿verdad? Así como todo cristiano verdadero, aquel que no está siempre apático, sino que está vívido para adorar a Dios, para recibir de su palabra, interesado en conocer de Él. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Luego dice deprisa, o algunas versiones dicen apresuradamente. La Reina Valera dice así, creo. Significa que de esa manera Dios los sacaría de la esclavitud. Para nosotros el Señor rompe las cadenas del pecado al momento mismo de nuestra conversión. Cuando tú crees en el Señor, Él en ese momento ya no eres esclavo. Obviamente, pues hay un crecimiento, somos bebés espirituales, hay que crecer, ¿no? Dice, entonces dice, es la Pascua de Jehová o del Señor. Significa que Jehová pasará. Esto no lo podemos tomar a la ligera. El versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, porque ustedes saben, cada plaga representaba un dios de Egipto, los destruyó. El único que lleva el juicio a cada persona es ¿quién? Dios. Y créame que lo va a hacer. Versículo 13. Y la sangre servirá de señal en las casas que ustedes habitan. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. En la Pascua es pasar por encima, pero ustedes entienden, o sea, no les voy a hacer daño. Dice, y no les alcanzará la plaga de mortandad
con que castigaré a Egipto. Tal como fue en aquel tiempo, todo aquel que no esté cubierto de la sangre sufrirá la muerte. Y créanme que nosotros, los cristianos, en nosotros esa sangre se debe de notar y reflejar en nuestra vida y nuestro testimonio, entendiendo que Dios pasará. Dios no está jugando. Y si vimos que Él hizo eso en aquel tiempo, ¿cómo no vamos a creer que Él, cómo vamos a dudar de que Él no hará lo que Él dice? Y si vivimos en pecado y si aún lo toleramos, la sangre de su Cordero no está en nosotros y pereceremos. Es grave. Muchos ya han despreciado la sangre del Cordero, endureciendo su corazón. Pero para el que está cubierto de ella, Dios promete, versículo 14, este es un día que ustedes recordarán y celebrarán con una gran fiesta al Señor. ¿A quién? Al Señor. Siempre celebramos al Señor. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación, o sea, perpetua. ¿Qué se ha de celebrar por siempre? La Pascua. Y nosotros también, pero ya no a la manera de los judíos, sino de manera simbólica, porque nuestra Pascua es ¿quién? Cristo. Vamos terminando. Vaya por favor a Lucas 22, 19, porque ahí es justamente donde Jesús establece la Santa Cena, la Cena del Señor, la Santa Comunión, como usted le quiera llamar. Y dice en Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Jesús revela la esencia de la cena del Señor, de esta celebración, paralelo al estatuto perpetuo de Éxodo 12, 14. Y lo dice el 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Jesús instaura de forma permanente la Santa Comunión, pero también el cómo se debía llevar a cabo ese ritual. De ahora en adelante, en todas las generaciones, así como dice Éxodo, igual que a los israelitas, Éxodo 12, 14, y por todas y cada una de las congregaciones que se precien de ser cristianas. Al mismo tiempo, Jesús instituye los elementos que son el pan sin levadura y el jugo de la vid, como símbolos representativos de su cuerpo y de su sangre, respectivamente. Entonces, hoy nosotros emplearemos esos dos elementos para celebrar la Santa Cena en unos minutos. Ahora, ¿ha quedado claro o entendemos ya que aun cuando estamos acostumbrados a decir celebramos la Pascua, en realidad ya no es la Pascua como tal lo que celebramos? Esto es, ya no es la Pascua judía, ¿verdad? Esto lo cambió Jesús al decir, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces la Pascua y el nuevo pacto son algo así como la ley y la gracia, que aunque no dependemos de la ley para la salvación, porque nadie que pretenda cumplir la ley, los estatutos de la ley puede ser salvo, porque nadie puede. De aún así, pues, la ley nos permite tener un mayor entendimiento de la gracia divina, aparte de entender la perfección de Dios, la santidad completa de Dios, a la cual no podemos alcanzar. Por ello Jesús cumple toda la ley. Y así la Pascua, ella nos da un mayor entendimiento de lo que la cena del Señor simboliza. Y esta pues representa la pasión de Cristo, su padecimiento y muerte por los pecadores, y con ello el cumplimiento mismo de las Escrituras. Así es, se tiene que cumplir. Porque en Lucas 22, y más puntualmente en versículos 19 al 20, pues nuestro Señor Jesucristo determinó que un creyente jamás debería de olvidar las cosas fundamentales que Él dijo y que nos enseñó, y por supuesto lo que Él hizo, lo que Él logró en el Monte Calvario, el completo perdón
de los pecados del mundo por medio de su muerte sacrificial y expiatoria en aquella terrible cruz. Concluyo con algo que deseo compartir con ustedes, que a partir de este estudio, siendo movido por el Espíritu Santo, escribí, y es lo siguiente: ¿cuánto amor tuvo Cristo? ¿Cuánto amor tuvo el Cristo bendecido? Amor que demostró en vida, cuando caminó las polvorientas calles palestinas yendo en busca del perdido. Jesús, quien trayendo anuncio de vida, declaró a voz en cuello las verdades del Evangelio, mostrando en ello su incondicional amor tanto al rey como al plebeyo. Tanto amor que ni el rechazo ni la indiferencia nuestra lo pudo menguar siquiera. Un amor que culminó en muerte, y muerte espantosa de cruz en un monte llamado de la Calavera. Allí murió por ti, allí murió por mí, dándonos vida eterna, que no es un asunto menor, y dejó una ordenanza en memoria de su sacrificio, la sublime cena del Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor, ¿qué les parece? ¿Por qué no se ponen de pie, por favor, para orar? Y después procederemos a tomar la Santa Comunión. Cierre sus ojos. Padre poderoso, gracias te damos por ese tiempo maravilloso, perfecto, Señor, en el que estamos aquí contigo, porque tu Espíritu Santo está presente. Señor, tu Espíritu está aquí con nosotros, porque tú te deleitas, Señor, en la obediencia de tu pueblo, de tus hijos. Te alabamos, Señor, y estás en medio de nosotros. Ahora recibimos tu palabra, Señor, y ciertamente, Señor, en nuestra humanidad nos tiene que confrontar. Pero, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, que podamos, Señor, nosotros aplicar tu palabra, ser obedientes a ti, Señor. Maravilloso Dios, agradecemos, Señor, todo lo que has hecho. Ayúdanos ahora, Señor, a limpiar nuestro corazón para poder tomar dignamente, participar dignamente de esta conmemoración, Señor, en el cual recordaremos el sacrificio de Cristo en la cruz para salvación nuestra, de nuestras almas, para perdón de pecados. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y todo aquel que aún no te conoce, todo aquel que aún no ha puesto esa sangre en los dinteles de su corazón, en los postes. Señor, yo te pido que lo alcances, que tu Espíritu Santo comience a trabajar en esos corazones, Señor, para que puedan, Señor, entrar por esa puerta siendo cubiertos por esa sangre preciosa y perfecta, y así evitar la muerte eterna. Pero no solo evitar la muerte eterna, sino que en ganancia esa vida maravillosa y eterna al lado de un maravilloso Dios que nos ama. La honra y la gloria sean para ti, Dios poderoso, Padre perfecto, que estás en el trono, y al Cordero que está a tu diestra le damos toda honra, toda gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Tomen asiento para poder proceder. Amén. Gracias. Ya.